Nosotros vamos a la palabra a Apocalipsis capítulo 22 y hoy vamos a leer del verso 13 al 21. Apocalipsis 22 del 13 al 21. Cuando esté ahí, dígame por favor. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por tu fidelidad y tu cuidado de nosotros, aun cuando no lo merecemos. Gracias, Señor, porque en otros tiempos éramos enemigos tuyos y aún así murió Jesucristo por nosotros. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados contigo por el poder de su sangre preciosa? Ilumina, oh Señor Espíritu Santo, nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para que, Señor, entendamos, y no solamente entendamos, sino que vivamos, guardemos, atesoremos tu palabra y caminemos en pos de ti, llevando testimonio que glorifiquen tu nombre. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Y bueno, pues hoy definitivamente estamos casi en la recta final, o estamos en la recta final de la conclusión de este maravilloso libro de Apocalipsis. Y en estos últimos versos, increíblemente, casi al final del libro, pero aún al final del libro, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, sigue enfocada en hablarnos tanto a los de afuera como a los de adentro, a los salvos como a los inconversos. Es que el objetivo o el propósito del corazón de Dios es la salvación del alma, del hombre y de la mujer. Hay tantas cosas que pudiera hablar, pero se enfoca en el ser humano. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y en el verso 13 vemos una vez más cómo el Señor Jesucristo se identifica con este título que ya lo usó al principio del libro de Apocalipsis. Y esto es muy significativo porque vemos cómo él, en la apertura del libro y también en la conclusión del libro, él se presenta con este título muy importante. Y él dice en ese verso: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y bueno, en primer lugar, tiene varias aplicaciones este título de yo soy el Alfa y la Omega, o el Alfa y la Omega. Porque en primer lugar sabemos pues que el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esto pues nos hace una referencia clara a la omnisciencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en él habita, en él mora la plenitud de la deidad. Él es la fuente de toda sabiduría, Él es la fuente de todo conocimiento, y sabemos que pues tanto en cualquier, sea en el alfabeto del castellano, de la A a la Z, o en el inglés, que es el mismo, o el que sea,
cuando se combinan correctamente las letras del abecedario, como se le llama, o el alfabeto, es con el propósito de atesorar o transmitir conocimiento. Y por eso sabemos que la plenitud del conocimiento está en Cristo Jesús. Piensa en una enciclopedia. La enciclopedia, por vasta que sea, por ejemplo, la enciclopedia británica, que es una de las más completas, que no sé cuántos volúmenes, ya yo creo que todo eso se está acabando porque la gente todo lo quiere digital, pero el caso es que no importa la inmensidad de volúmenes de libros, se están usando las letras de la A a la Z o de la alfa a la omega. Y todo ese conocimiento está contenido entre la combinación correcta de toda esa multitud de letras. Y Jesús está diciendo, yo soy la plenitud del conocimiento. En otras palabras, Jesús es omnisciente. Él lo oye todo, Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Y en segundo lugar, también esto nos habla a nosotros de la capacidad de Jesús para tener cuidado de nosotros. Él es la plenitud de la deidad y nosotros estamos en el hueco de su mano. El otro título con el cual él se presenta en este texto es el principio y el fin. El principio y el fin. Y esta frase también nos hace notar que él es como creador. Hemos hablado y hemos demostrado por las Escrituras varias ocasiones que Jesús es el creador de todas las cosas. Y como creador de todas las cosas, el Señor Jesucristo nos está diciendo en ese verso que Él inició el curso de este universo y Él tiene la potestad y la soberanía y el singular privilegio. Nadie se lo puede quitar. Él tiene el derecho absoluto de como inició el curso de este universo, tiene todo el derecho de llevarlo a su fin también. En otras palabras, amado hermano y hermana, el Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Pero mucho más importante, porque no hay cosa más importante para nosotros que nuestro propio problema personal. Y como el Señor Jesucristo es el primero, es el principio y fin, el primero y el último, Él tiene el control de todas las cosas, Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de sus problemas. Él tiene el control de nuestras adversidades, de nuestras dificultades, aún de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestro llanto. Él lo conoce todo y en su tiempo el Señor Jesucristo nos da el refrigerio y la solución a todos nuestros problemas. Hay procesos difíciles, pero confíe en Él. Él hasta hoy nunca ha perdido una sola batalla y no la perderá jamás. Él conoce su problema y mi problema desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo, es decir, nuestros problemas a Él no le sorprenden porque Él conoce el fin antes del principio. La Escritura dice allá en el libro de Eclesiastés, dice que con Dios, el fin de todo negocio es mucho mejor que el principio del mismo. Y de cierto que todos nosotros, en una u otra manera, hemos andado muy mal en otros tiempos. Pero ya en Cristo Jesús andamos caminando mucho mejor. Todavía no hemos llegado a la perfección ni llegaremos aquí tampoco a la perfección, pero vamos en pos de ella con esa esperanza de que seamos un día, en cualquier instante, arrebatados para estar con Él eternamente. Y la otra parte de esa frase, el principio y el fin, pues en tercer lugar, el Señor Jesucristo también se identifica con ese título, que Él es el primero, el principio y el fin, el primero y el último. Se identifica como miembro de la deidad divina, como Dios, como divino. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, porque esto era un título exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento. En Isaías 41, verso 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Usted puede comprobar eso también en Isaías 43:10. Yo no los voy a leer porque no nos alcanzaría el tiempo. Isaías 44:6, Isaías 44:8 y muchas referencias más. En esencia, el Señor Jesús advierte tanto a los salvos
como a los que aún no son salvos todavía, porque el anhelo de Él es que el que no le conozca como Señor y Salvador venga a sus pies para Él salvarle de sus pecados y darle vida eterna. Pero el Señor Jesucristo nos está dando a conocer o advirtiendo a cada uno de nosotros que Él es Dios eterno y fuera de Él nadie puede hacer absolutamente nada en todo este universo. Aún en Juan 10, verso 30, el Señor Jesucristo confirma su deidad al decir: yo y el Padre uno somos. Y esto lo vimos pues en Juan 1, del 1 al 3, allá en Isaías 9, del 6 al 10. Ese siento leerlo porque es un texto o es un pasaje que no solamente confirma la deidad del Señor, sino también su humanidad, por cuanto Él se hizo hombre por amor a nosotros. Vamos a Isaías 9, verso 6, y lo vamos a leer lo más rápido posible para que me dé tiempo a mí a terminar acá. Dice: porque un niño nos es nacido, esa es la parte humana de Jesús, nacido de mujer, de María, siendo aún virgen. Hijo nos es dado como hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahí están los títulos de la deidad. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tenemos. Y el 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, por tanto es eterno, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cada vez que usted ve una frase de esa, especialmente en el Antiguo Testamento, quiere decir que no hay quien pueda oponerse o estorbar o dificultar o qué sé yo. Nadie puede sabotear lo que ya Dios ha decretado. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque no hay otro más poderoso que Él, y se cumplirá al pie de la letra. Y en el verso 14 vemos que Él dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pues obviamente esto se refiere específicamente a nosotros, y es también, pues diríamos, como un llamado, una exhortación, una invitación amorosa a los que aún no han sido lavados en la sangre de Cristo. El Señor todavía no está excluyendo a nadie. Es decir, las puertas de la gracia divina aún están abiertas. Se cerrarán al final del milenio, porque aún viene el arrebatamiento y va a haber personas que se van a salvar durante la gran tribulación. No lo recomiendo a nadie porque será muy difícil, pero aún durante la gran tribulación estudiamos y vimos por la palabra de Dios que una gran multitud se salvará a través del ministerio de los evangelistas judíos, de los que algunos que se queden, que se van a reafirmar con el Señor de nuevo, los 2 testigos y todas estas cosas. Pero bueno, nosotros no queremos nada que ver con ese periodo de tiempo. Nosotros queremos irnos con el Señor antes. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas, pues obviamente se refiere a nosotros, los que ya hemos sido redimidos, lavados en la sangre de Cristo. Y solo a los que seamos, los que aún falten, pero que vengan a salvación en Cristo, y los que ya estamos, solos los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, solo los que hemos confiado en Él exclusivamente como nuestro Señor y Salvador personal, solo a nosotros tendremos acceso al árbol de la vida, y solo nosotros podremos entrar con libertad en esa santa ciudad. Y ese es el incentivo que también estamos viendo aquí. Ese es el llamado que está haciendo la promesa de salvación y vida eterna. Y esas promesas, hermanos, pues de salvación y vida eterna, de participación en el árbol de vida, de poder entrar libremente en la santa ciudad, es una invitación extendida a todos. Los que ya por la gracia de Dios la hemos recibido, la hemos aceptado, la creemos y vivimos en pos de eso. Gloria a Dios por eso. Pero Jesús continúa extendiendo esa invitación a los que aún no han confiado su vida en sus manos. Y yo espero que algunos de los que nos estén viendo a través de estos medios
o que escuchen este mensaje, pues que aún no conocen al Señor Jesucristo, también entreguen sus vidas a Él. Juan, escuche bien, sobre todo el que aún no conoce al Señor Jesús como su único Señor y Salvador personal. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le hayamos recibido, a los que creamos en su nombre, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios 2, versos 13 y 19, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni abenedictos, es decir, no somos pues desconocidos de Dios, sino que conocidos de Dios y conocidos a través de la sangre de Cristo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué mayor privilegio eso, no solamente conciudadanos de los santos, sino miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios. Y muy importante aclarar aquí la frase, los que lavan sus ropas. Los que lavamos nuestra ropa, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús, también debemos saber y tener esto muy claro en nuestro entendimiento, que eso incluye nuestro caminar diario con el Señor Jesucristo. No es que fuimos lavados y ya vamos a entrar en el mundo o a andar por ahí descuidadamente. Eso incluye de cómo nosotros mantenemos un testimonio limpio, mantenemos nuestra alma y nuestra conciencia limpia. Esas ropas limpias se refiere realmente al estado de santificación de nuestra conciencia, de nuestra alma, y que el fruto de esa alma limpia por la sangre de Jesús es precisamente el testimonio que los demás ven. Entonces, vemos que es muy importante para mantener nosotros nuestra ropa limpia, que caminemos en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Una vida sometida bajo el señorío y el gobierno del Espíritu Santo, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en santidad y caminar en luz en este mundo de perversión, en un mundo de tinieblas. Sin el Espíritu Santo es imposible mantener esa limpieza y esa santificación del alma, esa limpieza de nuestros testimonios. Porque es muy importante aclarar, hermano, que nuestras bendiciones, la garantía de nuestras bendiciones mientras estemos aquí en la tierra y aún en la eternidad, no es por el conocimiento de la palabra de Dios solamente, es por que seamos hacedores del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Entendió eso? Conocer palabra es lindo, es bueno, pero es mucho mejor ser hacedores de lo que conozcamos de la palabra de Dios. Es mejor conocer un 30% y vivir ese 30% de la palabra fielmente, que conocer un 100% de la Escritura, ser un doctor en teología y ser un ateo o ser un liberal perverso que no respeta las cosas de Dios. Y porque mire, en Juan 14:21 el Señor Jesucristo lo dice bien claro. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuál es lo opuesto a ser amado? Aborrecido. El que no ama al Señor Jesucristo será aborrecido por el Padre. No hay otra manera de ponerlo. Entonces dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y muy importante, primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Bienaventurados los que lavan su ropa. Bueno, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús, nuestras ropas al instante quedaron blancas. Si usted quiere, vaya a Isaías capítulo 1, verso 18 y vea cómo Isaías lo pone de la capacidad de Dios para dejarnos limpios de todo al instante. Isaías capítulo 1, verso 18, dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al instante que usted confiesa o confesó al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, todos nuestros pecados fueron instantáneamente limpiados por el poder santificador y redentor de la sangre de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad también vivir una vida sometida al Espíritu Santo, una vida de obediencia a la palabra de Dios para poder mantenernos limpios. De lo contrario, nos sucede como la puerca que regresa a revolcarse en su propio lodazal o el perro que regresa a su propio vómito. Nos sucede porque nosotros sin el Espíritu Santo somos incapaces de vivir para Cristo. Por eso es importante mantenernos bajo el señorío del Espíritu Santo. Y el verso 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto es un verso muy importante. Y para nuestra cultura, de este lado occidental del mundo, leer más los perros estarán fuera, como que no encaja muy bien en lo que venimos pues viendo en nuestra cultura, cuando sabemos que hoy ya los perros son más amados que las personas. Y como que esto dice, pero ¿qué pasó aquí? Dios no tiene amor, pero vamos a la época y a la cultura en que Juan está escribiendo esto. Sabemos, hermanos, que nuestra cultura en la que nos ha tocado vivir, esta sociedad está, como dicen los hermanos mexicanos, está chueca y desconchuflada. Porque es algo inconcebible que haya personas que duerman en su cama con el perro, pero tienen al padre y a la madre muriéndose de soledad y tristeza en un asilo de ancianos. Porque no hay tiempo para los padres, ancianos y viejos. El perro sí tiene toda la casa para hacer lo que le parezca, pero el viejo estorba en la casa. Estamos muy mal. Pero en aquella época, los perros eran vistos como animales inmundos. Por su costumbre alimentaria, pues comían carroña, se comían inclusive cadáveres de personas muertas. Bueno, ¿qué no hacían los perros? Y lo hacen todavía. El perro usted lo suelta y coge el monte y él va a sobrevivir como pueda. Y entonces, pues el perro era tenido como un animal inmundo. También en esa época llamar a alguien perro era la ofensa más grande que usted podía, era lo más ofensivo que usted le podía decir a alguien. Y vemos también que ese término perro aquí se emplea en un sentido figurado para designar a aquellas personas que son incapaces de apreciar lo bueno y lo santo. Y específicamente en este verso, eso se refiere a los cínicos, a los que aman la mentira, a los que propagan falsa doctrina. Muchos predicadores que tergiversan la palabra, que usan la palabra para manipular y para enredar a otras personas, son o incluyen ese grupo de personas. Se llevarán una gran sorpresa por estar tergiversando la palabra, por estar enseñando falsa doctrina y cosas semejantes, porque en ese sentido se está empleando ese término perros. Es decir, y también se refiere a toda persona que participa y se regocija en las peores perversiones e inmoralidades que usted ni yo tenemos idea. También a eso se le aplica esa palabra, y los perros estarán fuera. En esencia, esa frase, a los perros, es a toda persona excluida del reino de los cielos, excluida del reino de los cielos. Pero hemos advertido en varias ocasiones que cuando lleguemos a esta parte, al cumplimiento de esta parte del libro de la palabra de Dios, no va a haber en ese tiempo, no va a haber en la nueva tierra, en el nuevo cielo, en el reino de los cielos, no va a haber impíos pues por ahí rondando fuera de la ciudad, ni nada de eso. Entienda que esto se le está hablando en el tiempo presente al que aún no ha corrido a los pies de Jesús para ser salvados de sus pecados y de la ira venidera. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es que toda persona debe aprovechar la oferta de la gracia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para poder ser limpiado de sus pecados y de todas sus rebeldías. Entonces, al leer este verso 15, usted puede notar que
aunque breve, literalmente incluye toda persona que ha rechazado a Jesús y que definitivamente ha resuelto morir en sus pecados. La persona que resuelve morir en sus pecados es una persona que no aprecia, dije que se refiere a perro como alguien incapaz de apreciar lo bueno y lo santo, pues toda persona que rechaza a Jesús es una persona que no aprecia el amor y la gracia salvadora de Dios Padre. No aprecia el sacrificio del Hijo eterno de Dios que sin culpa alguna vino a morir por nosotros y nosotros merecerlo. Entonces, en ese sentido es así. Y pues vemos también por la frase que tenemos aquí delante de nosotros. En el verso dice los fornicarios, los homicidas, van dando unas categorías de pecados. Pero la última frase donde dice, y todo aquel que ama y hace mentira, es una frase en la que encierra todo tipo de perversión y maldad. ¿Por qué razón? Porque la mentira es lo opuesto a la verdad. Y toda persona que ama la mentira es la persona que obviamente rechaza la verdad. Y sabemos por la palabra que Jesús es la verdad y la vida. Entonces, es como que el apóstol, bajo inspiración divina, sabe que, bueno, queda poco ya para terminar el libro. Y en lugar de seguir dando una larga lista de todo un catálogo de pecados, lo encierra todo en esta última frase. Y todo aquel que ama y hace mentira. Está tan claro como la luz del mediodía. Todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo ama la mentira porque Jesús es la verdad. Y todo el que rechaza a Jesús, pues obviamente le costará el decreto divino de la condenación eterna y el lago de fuego. Y en el verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios en todas las iglesias. Yo Jesús, note, yo Jesús, dice él no envía a otro, el interés personal de Jesús por usted y por mí. Él pudo haber enviado a cualquiera de sus ángeles de alto rango en el cielo, un querubín, un serafín o lo que fuera, un arcángel, pero él personalmente está, como diríamos, tomando cuidado de cada detalle de la conclusión de este libro, pero de la conclusión de la historia de la redención, de la historia de la humanidad, que es algo muy grande para él porque él dio su vida por usted y por mí. Él dio su vida por nosotros los pecadores. Y con palabras similares a esta, yo Jesús, abre Jesús también este libro. Si usted va a Apocalipsis capítulo 1, verso 8, Apocalipsis capítulo 1, verso 11, él se identifica con estas palabras también. ¿Qué está diciendo con eso? Pues él está diciendo con eso, yo estoy personalmente envuelto en este asunto, yo que tengo toda la autoridad, como él le dijo a los discípulos allá en Mateo capítulo 28, 19 y 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, yo, el Todopoderoso, estoy encargado de este asunto. Y ahora, en la conclusión del libro, esas palabras son como un sello de autenticación, un sello de credibilidad, un sello de que no lo dudes, yo Jesús estoy diciendo estas cosas y por cuanto yo lo estoy diciendo, dice el Señor, se van a cumplir cada una de ellas. Note además que esta es la primera vez que se menciona la iglesia en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 3. Cuando nosotros pasamos... Después que pasamos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia no se menciona una vez más hasta ahora. Esta es la primera vez que se menciona la iglesia después que pasamos el capítulo 3. Y esto es una clara indicación de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Mientras estuvimos tratando con todo ese proceso de la gran tribulación, la iglesia no es mencionada hasta ahora. Y eso prueba, entre muchísimas evidencias en la Escritura, que la iglesia será arrebatada antes que se desenlace el periodo de la gran tribulación. Ella será excluida, salvada de los horrores de la gran tribulación. Y la otra frase es, yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí vemos una vez más una
diríamos, otra evidencia en la Escritura de la humanidad y de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la raíz de David, porque David procede de Jesús, por cuanto Jesús es el creador de todas las cosas. La Trinidad divina crearon al primer hombre, hicieron a Adán, le hicieron el muñeco de barro, soplaron aliento de vida en él y ahí comenzó o tuvo lugar el primer ser humano. Entonces, en ese sentido, Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el origen, el creador de David. Vamos a Juan capítulo 1. Yo quiero leer ese texto una vez más porque es muy importante, o ese pasaje. En Juan 1, verso 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vaya al verso 10 ahora, donde dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora en Colosenses capítulo 1, pues estamos hablando de la deidad del Señor Jesucristo. Colosenses 1, verso 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. De manera que aquí tenemos, Dios te bendiga, Stephanie, y también a tu novio, que no lo conozco, pero le conozco hoy. Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que pudieron llegar. Bueno, de manera que estamos viendo que en cuanto a la raíz de David, él es la raíz de David porque él es el creador, él es el Dios eterno. Y en cuanto al linaje de David, porque cuando el Señor Jesús vino en carne y por medio del poder del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, María era descendiente de David. Y en este sentido, Jesús también es linaje de David. Jesús es la única persona en la historia de la humanidad que tiene esta singularidad y esta particularidad de personalidad como ninguno otro, que él es divino, eternamente divino, y es también completamente humano, pero sin pecado, obviamente. Entonces, vemos que el Señor Jesús es ambas cosas. El Señor Jesús es el Señor de David y a la misma vez es el hijo de David o el descendiente de David. Algo maravilloso, algo maravilloso. Y la próxima frase del verso, y ya voy terminando casi, es la que dice: la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Sobre todo los antiguos creían que había una estrella que daba el advenimiento o la que iluminaba antes que el sol en el advenimiento del alba, del amanecer. Y Jesús, que es el sol de justicia, él vino a traer justicia, él vino para anunciar el advenimiento del reino de los cielos y su justicia. Él vino a darnos un amanecer eterno de luz gloriosa y a deshacer las obras de las tinieblas. En ese sentido, él es la estrella resplandeciente de la mañana. Además, él es aquella luz verdadera, como dice allá en Juan, que alumbra a todo hombre. En ese sentido también Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y sin esa luz nadie puede ser libertado del poder de las tinieblas. El Señor Jesús es la luz que vino a iluminar nuestros corazones y a echar de nosotros el sin número de pecados y de tinieblas que había en nosotros. Vamos a estar en pie y vamos a terminar hoy. La semana que viene, si el Señor Jesucristo no viene por nosotros, iremos al verso 17 y con la ayuda del Espíritu Santo hasta el 21 para concluir el libro de Apocalipsis. Pero antes de cerrar, yo quiero dejarle a usted esto sumamente importante, que Jesús está presentando aquí como el Todopoderoso,
como el principio y el fin, como el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. No se desanime, no permita que el diablo socave su fe, que el diablo le haga dudar de la fidelidad de Cristo, porque el Señor Jesús es fiel. Todo lo que Él ha prometido para nosotros se va a cumplir. Cada profecía, cada palabra del libro de Apocalipsis que aún no se ha cumplido, se va a cumplir. Y Dios va a ser glorificado y usted y nosotros estamos seguros en el hueco de su mano. Y para usted que quizás nos está viendo a través de estos medios y aún no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, quiero recordarle una vez más que todas las promesas que hay de aquí de salvación y vida eterna en este libro son también para usted. El Señor Jesucristo vino a morir sobre esa cruz para darle a usted salvación y vida eterna, para salvarle a usted de sus pecados y también de la justa ira venidera de Dios contra todo pecador que rechace a su Hijo. Pues yo le animo que si usted quiere ser salvo, lo único que usted tiene que hacer es renunciar a sus pecados, confesar a Jesús como Señor y Salvador personal, y Él le lavará con su sangre preciosa, le hará un nuevo hombre, una nueva mujer, y le dará vida eterna. Si usted quiere hacer esa oración, hágala conmigo en esta hora. Diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora. Yo te ruego que me limpies con tu sangre preciosa de todos mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero vivir para ti. Que tu Espíritu Santo venga a morar en mí y me guíe y me enseñe a caminar en cómo honrarte, en cómo servirte. Señor Jesús, gracias por salvarme. Si usted hizo esa oración, por favor, llámenos al teléfono que tiene en pantalla. Nos gustaría saber que usted ha aceptado hoy al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Y si hay alguien aquí que todavía no ha hecho esta oración, todos los que estamos aquí, estamos en Cristo Jesús. Todos le hemos confesado como nuestro único Señor y Salvador personal. Qué bueno. Pues entonces, usted es algo muy precioso para Jesús. Él lo ganó con el precio de su vida, de su sangre preciosa. No permita que el diablo le desanime, que el diablo socave su fe. Confíe en Él y Él hará. El salmista dice: confía en Jehová y Él hará. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, no importando, o no es que no importando, sino no conociendo yo la necesidad de cada uno de ellos, pero tú sí la conoces. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que también mires mi necesidad personal, nuestra necesidad, en nuestro hogar, en nuestras vidas, y en la vida y en cada uno de los hogares aquí representados, sean jovencitos o sean ya más adultos, y aún los niños que están allá. Señor, ministra a la necesidad personal de cada corazón, porque tú eres un Dios personal y eres un Dios que te compadeces de nuestras dolencias, de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades, pero sobre todo las enfermedades que no se ven, que están dentro, los dolores que están ahí en nuestra alma, en nuestra mente, las tristezas, los retos de la vida, lo que nos parece que no será posible, pero que en Cristo todo es posible. Señor, nos rendimos a tus pies y te rogamos que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, pero sobre todas las cosas, Padre, que tu nombre sea glorificado, para que también escuchemos entre nosotros testimonios como el que escuchamos hoy al principio de tu siervo, de cómo tú tienes cuidado de nosotros. Glorifica tu nombre en cada corazón aquí presente y en los que también nos escuchan a través de la página de la iglesia o de YouTube. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.